Bienvenidos amigos de María Visión a una nueva edición de Annum Sacrum, este programa en el que estamos dedicando un tiempo especial en este año santo jubilar 2025 de Peregrinos de Esperanza y como no puede ser de otra manera, una vez más nos acompaña Ignacio. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Nada, un placer y sobre todo con el tema que hoy vamos a abordar. Muy bien, pues si te parece, antes de comenzar a desgranar este tema tan interesante que traes hoy, vamos a ¿Qué encomendarnos, traemos? ¿Qué traemos? bueno, entre los dos vamos a encomendarnos al Espíritu Santo para que nos guíe y nos acompañe durante todo este programa. Perfecto, además es un tema delicado y de suma importancia, por lo cual necesitamos una especial intercesión del Espíritu Santo. Muy bien, pues en el nombre del Padre, Padre, del y del Hijo y del Hijo, y del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, Ignacio, pues creo que el tema de hoy es muy interesante. Cuéntanos qué es de qué vamos a hablar en este programa. Bueno, pues lisa y llanamente de cómo rezar bien, porque a grandes rasgos, grosso modo, sabemos todos lo que es rezar. Pero si preguntásemos a cada persona qué significa realmente, nos darían una respuesta bastante reduccionista. Entonces, estamos dando por hecho que hay distintas formas de rezar y de distintas maneras también. Es decir, Efectivamente. dejémoslo en una forma de rezar y otras mejores también. No vamos a decir que hay ninguna peor que otra. No, eso por supuesto. Pero muchas veces reducimos la oración a lo que es la oración intercesora, que es la de pedirle a Dios y a María cosas. Entonces esa es una forma de oración más, imprescindible, por supuesto, pero la oración no se reduce a eso, sino como decía el padre Jesús Silva Castignani, la oración es la respiración del alma, es decir, es un encuentro con Dios, personal con Dios, y una meditación, una reflexión de su palabra. Entonces, claro, y el hecho de pedirle cosas, pues es algo que forma parte de ese ramillete. Claro, Pero no entonces, se reduce a eso. claro, hablamos de oración y lo primero que se nos viene a la cabeza son, pues, recitar el Ave María, el Padre Nuestro, los Glorias, ¿no? Pues ese tipo de oraciones más del día a día y que aprendemos cuando somos bien pequeños. Pero hay muchas otras formas de orar, por supuesto, muchas más oraciones también, ¿no? De hecho, cuando recitamos un Padre Nuestro y un Ave María, tenemos que estar pensando en lo que estamos diciendo para que eso surta los efectos debidos y tener una formación previa, ¿no? Claro, claro, porque es muy importante que cuando estemos orando de esa manera con un Padre Nuestro, pues hay que tratar de mentalizar cada una de esas frases que recitamos en la oración, en el Ave María, ¿no? O sea, y tampoco hay que olvidar que el Padre Nuestro, por ejemplo, fue una oración que nos entregó el mismo Jesucristo, así está recogido en los Así Evangelios. está recogido en los Evangelios, por lo cual tenemos que haber leído previamente sobre ello y masticarlo, meditarlo lentamente, o sea que la oración tiene una parte, eso, fundamentalmente reflexiva y meditativa. Es un diálogo con Dios y cuando nosotros le pedimos algo, pues tenemos que estar reflexionando al mismo tiempo sobre su palabra, tratando de ponerle imagen, cuerpo y O forma. sea, así como un titular, la oración es un diálogo con Dios. Efectivamente. Ujú, ujú. Sí, yo creo que lo has sintetizado de maravilla, Javier, enhorabuena. De hecho, por ejemplo, yo antes de sumergirme en ciertas lecturas espirituales no consideraba que la lectura espiritual fuese una forma de rezar. Ujú. Yo pensaba que era algo imprescindible, por supuesto, fundamental para formarme, pero no lo incluía dentro del ámbito de la oración. Y resulta que sí, que es una parte nuclear Claro, de los rezos. y muchas veces cuando nos disponemos
a realizar pues una lectura o alguna otra actividad, ¿no? Pues como modo de preparación o como modo de calentamiento, pues uno puede recitar alguna oración y pues es una forma como de ponerse en contexto también, ¿no? Sí, además creo recordar que desde el corazón de la Edad Media se establecieron 4 pasos para rezar, pues muy recomendables, en aras de que la oración fuese completa. Ujú. El primero de esos pasos creo recordar que es la lectio divina, es decir, la lectura de la palabra de Dios, ¿no? Ujú. Y de la exégesis o interpretación que hagan pues nuestros pastores. Y además esta lectio divina incluye, además de la lectura, es la meditación de lo que se Claro, está, la de esa meditación de lo lectura, que ¿no? se está... claro, de hecho, a ver, está la lectio, la meditatio, que es la Bueno, no me meditación adelanto de eso que entonces. hemos leído y cómo aplicarlo con honestidad intelectual, y honestidad espiritual sobre todo, a nuestras vidas. Ujú. Tendríamos también la oratio, es decir, pues lo que es recitar Padres Nuestros, Ave Marías, credos, glorias, bendita sea tu pureza, etcétera. Y en último lugar, como la fase culminante de todo eso, la adoratio, la adoración, que es Ujú. postrarse directamente ante el Santísimo o ante el Sagrario Ujú. y adorar a Dios, ¿eh? Ujú. Ujú. Entregarnos hasta Él, unirnos a Él en silencio y glorificarle, adorarle. Oye, y si eso además va acompañado de unos buenos cánticos solemnes, pues formidable. Enriquece, ¿no? Pero qué importante es eh, también para la oración los momentos de silencio, porque Y se nos olvida con frecuencia eso. claro, porque esos momentos de silencio en el que estamos en adoración, por ejemplo, o en el que estamos en una oración muy concentrados, también es un espacio que le damos a Dios para que nos hable a nuestro corazón. De hecho, a mí me gusta matizar, me gusta llamarle, esto es una cosa mía, silencio reflexivo. Ujú. Es decir, de parar, dejar la cabeza reposar, postrarnos en silencio delante del Altísimo, pero con disposición de que Él nos hable, ¿no? Porque muchas veces pensamos mejor, es decir, nuestro cerebro rige mejor cuando está en silencio. Claro, además que si hemos dicho que orar es entablar un diálogo con Dios, este no puede ser unidireccional, Claro, nosotros hacia Él. Él claro, también nos habla. porque hay, pues en otras religiones, otras creencias, una forma de meditación que consiste en dejar la mente en blanco. Esto es parar, dejar reposar nuestros pensamientos, pero con el objetivo de que Dios nos hable, de entablar un diálogo con Él. O sea, que es un silencio reflexivo o un silencio dialogante, no un Ujú. silencio per se. Ujú. Ujú. Pues sí que hay que tener esa conciencia de que el Señor nos habla, de que nos habla a nuestros corazones y que realmente cuando nos dice algo lo dice con mucha razón. Puede ser algo que nos toque realmente el corazón, el alma, ¿no? O que estemos obteniendo ese consejo que estamos pidiendo con tanto anhelo, o esas palabras que necesitamos en ese momento y que no tienen por qué coincidir con lo que estamos pidiendo, ¿no? Porque muchas veces las cosas que nos da Dios no son las que nosotros estamos pidiendo, sino las que nosotros estamos necesitando realmente. Necesitando. Y por eso, pues te vuelvo a tus palabras de que ese diálogo con Dios tiene que ser sincero también. De hecho, además, lo que muchos teólogos llaman el ruido, ¿no? Que digamos que son los distractores, placebos e incluso muchas veces las obligaciones cotidianas, nos permiten afinar el oído para escuchar la voz de Dios. Y Ujú. para afinar el oído debidamente tenemos que estar en silencio ante Él, Ujú. no continuamente distraídos. Ujú. Entonces Y, el silencio por eso es imprescindible. Y además que estamos hablando de la oración, pero tenemos que recordar la importancia de que esta oración tiene que ser diaria. Y en cuantos más momentos del día, mejor, porque a lo mejor podemos caer en que el momento de oración lo reducimos simplemente al domingo,
en el día Efectivamente. que tenemos pues esa mayor conciencia de que hay que asistir a la Santa Misa, o lo reducimos simplemente a la mañana o al acostarnos. Es decir, es que tiene que ser algo que tiene que estar más presente en nuestro día a día, y En que se nuestro haga día de a esta día. manera más directa y diaria. Por eso, y además, sobre todo, siempre es mucho más recomendable hacerlo dentro de un templo, de una iglesia, a ser posible con el Santísimo expuesto, pero bueno, que si hay indisponibilidad temporal o por algún casual, pues también se puede hacer desde casa ante una imagen de Cristo y de la Virgen María. Y qué me dices de la forma o de ese marco en el que podemos orar de manera individual, pero también de manera en comunidad? En comunidad. Bueno, de hecho, en las propias Sagradas Escrituras, el Señor nos dice que si rezamos en comunidad, esa oración tendrá más efecto. Además, bueno, en mi opinión, también cuando se reza en comunidad, ¿qué se hace? Invitar a otros a rezar. O sea que ahí hay una unión de las personas en Dios y se realiza un apostolado, porque claro, tú cuando estás invitando a alguien a rezar, le estás invitando a unirse a Cristo. Y luego ya esto es una aportación personal. A mí me gusta muchas veces invitar a rezar a personas que que no tienen una vida de oración diaria. Ujú. Porque, claro, el Señor prefiere que entre una oveja descarriada en el redil que haya 99 Claro, es justas. esa parte del apostolado que estabas mencionando hace un momento. Efectivamente. ¿Y qué me dices de, pues, orar en comunidad comienza por orar en familia? Sí, claro, en familia es Todo más esto tiene que importante. empezar en nuestras casas. En nuestras casas, sí, sí, pues muy bien traído y gracias por recordármelo. Porque, claro, todos tenemos la vocación de formar comunidad cristiana, pero nuestra comunidad natural, biológica y principal es la familia, Ujú, que es además el núcleo en el que tendría que estar constituida la sociedad. ujú, De hecho, bueno, en la antigua Roma estaba lo que se conocía como la gens, ujú. que era la ciudad compuesta por varias familias, es decir, las familias eran como los municipios de antaño, Es decir, ¿quieres decir que la ciudad se constituía de grupos de de familias? grupos de familias, Ah, mira. efectivamente. La familia unida jamás será vencida, Jamás será vencida, ¿no? Pues, efectivamente. pues la familia, que es ese pilar fundamental de nuestra sociedad y en la que debemos construir todo lo demás, pues tiene que partir de esa oración también en conjunto, y debemos fomentarla todo lo posible. Y además vamos, los que somos padres de familia con niños pequeños, qué mejor manera de que nuestros hijos tomen ejemplo, de que vean en sus casas, de que en casa también se reza en familia. De hecho, además es que nuestro desarrollo individual tiene como punto de partida la familia, es decir, quién se preocupa verdaderamente de nuestros éxitos o de nuestras, pues eso, de nuestros momentos de dolor. Podemos tener muchos amigos, pero quien realmente nos va a abrir la puerta en los momentos de dolor o nos va a abrir los brazos para darnos la enhorabuena en los momentos de prosperidad, es la familia, por muchos amigos que tengamos. Ujú, ujú. Así es. Y además de rezar en comunidad, tenemos también otra manera de aplicarnos a la oración, que es el uso de los, perdón, de devocionarios y de novenas. Efectivamente, yo de hecho rezo diariamente una novena al Padre Pío, que tiene unos efectos Uh, inimaginables Así es, es una, para quien es lo una rece. novena muy bonita y muy fuerte. Por eso. Y luego, por otro lado, está el rezo de la coronilla de la Divina Misericordia, que el mismo Jesús se apareció ante Santa Faustina Kowalska para urgirle a que se lo comunicase al mundo. El rezo de la Divina Misericordia, Ujú. Que aquí, de por la cierto, coronilla. en María Visión, todos los días, 2 veces al día, a las 3 de la tarde y a las 3 de la mañana, se puede ver, y todos rezamos la coronilla de la misericordia. Claro, además surte más efectos si se reza, como has dicho, a las 3 de la tarde y no sé si también a las 3 de la mañana, eso Sí, ya lo también. desconozco. También
Aún así se puede rezar en cualquier momento del día, pero si ponemos especial celo en hacerlo a las 3 de la mañana o de la tarde, pues mejor. Muy bien, pues vamos a pasar a lo que sería la oración más perfecta. Claro, la oración más perfecta. Bueno, antes hemos citado eso, que un modelo de oración muy completo sería el que empieza por la lectio divina, la lectura, la meditatio, meditación, reflexión de lo que de lo que hemos leído, luego la oración, pues recitar Padres Nuestros, Ave Marías, Glorias, y pedirle al Señor cosas, y luego culminar eso con la adoración, ¿no? Con ese silencio contemplativo ante Dios y dispuesto a dejarnos empapar, pues eso, de su voz, y aparte de adquirir tranquilidad. Bueno, y la tranquilidad ante el Señor no es una mera relajación, sino que nos espolea un estadio más profundo que es la paz. Entonces, ¿Y todo esto dónde se aglutina? teniendo en cuenta todo esto, la oración más perfecta es acudir a la Santa Misa. Bueno, esto me parece una clave muy interesante y una gran desconocida de que la Santa Misa es en sí una oración y además la oración más perfecta. Más perfecta, efectivamente, porque en misa hacemos oración cantada, escuchamos la palabra de Dios en las lecturas, somos testigos de la homilía de un sacerdote, ¿no? que ahonda en la exégesis, en la interpretación de vida de la palabra de Dios. Recitamos Padres Nuestros y Aves Marías, y sobre todo la parte culminante, la más importante de todas, pues que se produce en la, pues eso, en el momento de la Sagrada Comunión, en la consagración, ¿no? Que ahí es como si el mismo Jesucristo, por obra del Espíritu Santo, volviese a bajar a la tierra. Bueno, no es como, es que no, es que es así. Así es. De hecho, yo creo que por eso la humanidad sobrevive y la palabra también, porque Cristo vino en cuerpo y alma al mundo, pero si no estuviese viniendo todos los días a través del Espíritu Santo, pues la fe hubiera quedado completamente eclipsada. Así es, bueno, pues qué manera tan bonita de orar, que es acudir a la Santa Misa, de recibir la Santa Comunión también, porque luego pues tienes ese momento también de reflexión, de oración, claro, de intimidad. La comunión, además, comunión quiere decir común unión, que es la manera en la que estamos unidos a Cristo. Unidos a Cristo, ¿verdad? A través de la comunión, sí, o sea que es imprescindible. Y por ese breve periodo de tiempo somos sagrarios vivientes, porque tenemos al mismo Señor con nosotros. Al mismo Señor, al Señor de verdad dentro de nosotros. Y es la forma, claro, él en cierto modo viene al mundo a través de nosotros. Entonces ese es el tipo de oración más perfecta, hasta el punto de que el Padre Pío, el santo de Pietrelcina, decía que antes existiríamos sin el sol que sin la Santa Misa. Que esto no nos detenemos a pensarlo con frecuencia. Así es. No, qué palabras tan bonitas de San Pío. Sí, o sea que no somos conscientes de hasta el punto de los efectos que se producen por el mero hecho de acudir a misa, y luego tiene más valor si la misa está bien vivida. Si vamos imaginándonos el momento de la pasión de Cristo, de cómo viene al mundo, claro, de los efectos que se producen para las almas del purgatorio, para las personas que viven, que sufren, para la salvación de los que no están en gracia, de que Cristo está viniendo de verdad al mundo. Entonces, si somos capaces de imaginarnos eso, al final disfrutamos muchísimo más de la misa, y esa misa tiene más valor todavía. Bueno, pues todo esto que estamos hablando aquí, traído a Annum Sacrum, este programa sobre el Año Santo, pues nos deja muchas reflexiones sobre la manera en la que tenemos que estar viviendo este Año Santo, en la que tenemos que tomar conciencia de cómo debemos orar, de las distintas maneras que tenemos de orar, de los silencios también para entablar esa conversación con Dios. Todo eso nos ayudará a que el Año Santo traiga más frutos espirituales aún si cabe, y sobre todo para que estemos más cerca de cómo ganar las indulgencias plenarias. Las indulgencias plenarias. Y luego, bueno, por otro lado quería decir que después de la misa hay otro tipo de oración, pues eso, que es maravillosa, cuasi perfecta, que es el rezo del Santo Rosario. Bueno, la oración
de las más bonitas que podemos Sí. tener, que se nos ha sido entregada. De hecho, bueno, hay una frase que vi hace poco en redes sociales, que cada Ave María que le dedicábamos a la Virgen era como una rosa que le entregábamos. No, pues figúrate, además, no quiero dejar pasar la oportunidad de mencionar que el rezo del Santo Rosario, tanto como la Eucaristía, la lectura diaria, pues son partes de las 5 piedras que nos entregó nuestra Madre, la Reina de la Paz, y que tenemos que tener muy presentes en nuestro día a día, porque estas 5 piedras son las piedras contra nuestro Goliat, ¿no? Es decir, si ese Goliat pues, es el pecado y la tentación, pues nosotros tenemos esas piedras para lanzárselas con la honda, como hizo David Como contra hizo David Goliat, contra Goliat. para vencerlo, ¿no? Para que ese mal sea vencido. Y para destruir a un gigante siendo nosotros minúsculos a su lado. Así es. Pero claro, si no contásemos con la fuerza del Todopoderoso, el enano no podría derrocar al gigante. Pues qué importante es esa intercesión también de María Santísima para llevarnos hacia el Señor, para acercarnos al mismo Jesucristo. Por eso. Y bueno, como había dicho, centrándonos en el rezo del Santo Rosario, es la repetición de Ave Marías y Padres Nuestros, pero pensando en lo que estamos diciendo y meditando los misterios del día. Unos días pueden ser dolorosos, gloriosos, luminosos o jubilosos. Bueno, entonces tenemos que ir meditando eso porque, como hemos dicho, la oración es un diálogo con Dios. Entonces San Pablo VI nos advertía del peligro de reducir el rosario a una mera repetición de fórmulas, a recitar como un papagayo Padres Nuestros y Aves Marías, que está fenomenal y es una parte imprescindible del rosario, pero que es algo mucho más profundo, donde Claro, o sea, se producen todas las formas de oración. claro, ¿no? Y además que me gusta que traigas a colación pues esa manera de rezar el rosario, que es la de ir meditando cada misterio, con ese Padre Nuestro, con los 10 Ave Marías, con el Gloria, ¿no? Pues ir meditando lo que dice el enunciado de cada uno de esos misterios también, pues, y ahora que además nos encontramos en la Cuaresma y que estamos a las puertas ya de la Semana Santa, pues de ir reviviendo también pues la pasión de La nuestro pasión Señor, de ¿no? nuestro Señor. ¿Mm? Efectivamente, además hay que revivirla pero ahora bien, la oración tiene una parte de oración intercesora y de sacrificio, pero creo que nos centramos muchas veces demasiado en eso. Ujú. Es decir, por ejemplo, en el rosario tenemos los misterios dolorosos, pero también están los gloriosos, los gozosos y los luminosos. Es decir, que la vida cristiana no es todo sacrificio, que a veces tenemos una visión demasiado estoica de la fe católica. De hecho, creo que hay un grado superior que, aparte de vivir ciertos momentos de sacrificio, tenemos que aprender a disfrutar rezando. Y yo creo que quien aprende a disfrutar rezando, a zambulléndose en la lectura divina, disfrutando de la Santa Misa, del rezo del Santo Rosario, del Vía Crucis, que es también muy importante, yo creo que, en mi opinión, alcanza un estado superior que al que lo ve meramente como un sacrificio, que es una parte indispensable, pero hay un estadio superior, eso, que es el gozo, el júbilo de Claro, rezar, de porque disfrutar con Dios. quizás tendemos mucho a esas oraciones de intercesión, de petición, pero también las hay de acción de gracias. Claro, efectivamente. Y por ejemplo, como has dicho tú antes, de ponernos en silencio ante el Santísimo para tranquilizarnos, como un momento de desconexión, que no se reduzca solo a la mera relajación, sino que esa tranquilidad también nos dé paz espiritual. Pero intentar no ver eso solo como un sacrificio, sino como un momento de gozo, de disfrute, de huida del mundanal ruido. Ujú. Entonces, yo creo que también eso, que se quede el telespectador con el aprender a disfrutar rezando, no esa visión estoica de reducirlo todo al sacrificio. Claro, y si te parece, para ir cerrando ya, yo creo que podemos destacar que cuando se está en oración, cuando se entra en ese, pues en ese momento, aunque no tengamos la sensación, Dios siempre está ahí presente. Efectivamente, o sea, no hay que reducir la valía de la oración o de los encuentros con Dios al sentimentalismo, porque es verdad que uno, o sea, a veces, pues eso, tiene una sensación de éxtasis frente al Altísimo,
pero al día siguiente a lo mejor estamos adormecidos. Y el hecho de que estemos adormecidos no quiere decir que el encuentro tenga menor valor. De hecho, si sabemos, yo creo, en mi opinión, si sabemos despertar en esos momentos de letargo, a lo mejor tiene más valor que disfrutar de los momentos de compañía con Dios, de los momentos de éxtasis, ¿no? Así es. Esto es como el amor matrimonial o de noviazgo, que no solo se reduce a los momentos de explosión sentimental, sino saber estar enamorados en los momentos de enfriamiento o aletargamiento. Así es. Pues Ignacio, hemos llegado ya al límite de nuestro tiempo del programa de hoy. Ha sido muy interesante. Yo creo que le podemos sacar más jugo en una próxima edición, si te parece. Vamos a continuar con esta disertación. Bueno, la palabra de Dios, aparte de ser eterna, es infinita, o sea que se le puede sacar punta desde un elenco infinito de ángulos y recovecos. Así es, pues darte las gracias por estar acompañándonos hoy también. Nada, gracias a vosotros por darme la oportunidad de expurgar mis pecados a base de hacer este acto de proselitismo y apostolado desde María Visión, o sea que el que está agradecido soy yo. Muy bien, pues también darle las gracias a todas las personas que nos siguen y que nos están viendo y escuchando, y les entablo a todos a que nos sigan de nuevo en una próxima edición de Annum Sacrum. Os esperamos.